Bueno, estamos con un pedazo de la historia de América Latina. Yo sé que cuando digo esto le va a molestar. Es más, ya me dijo antes de arrancar que no le diga presidente, que le diga Pepe, así que voy a acometer el sacrilegio de tutearle. Pepe Mujica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Casi bien. Casi bien. Sí, un problema con la célula de identidad, está un poco gastada, pero bueno, la vamos llevando. Ya me gustaría llegar a su edad con ese espíritu. Eh, Pepe, tuve la oportunidad de conversar contigo años atrás cuando todavía estaba como presidente en Uruguay y me llevaron hasta no sé si llamarle quintita, la casita donde usted vive. ¿Qué? Y yo dije, esto debe estar montado, o sea, como un hombre, en ese momento era usted el hombre más poderoso del Uruguay y vivía en un rancho. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica porque mm, filosóficamente yo soy algo que no está de moda, una especie de neoestoico. Mis definiciones son: pobre es el que precisa mucho, porque si precisa mucho no le va a alcanzar y se va a pasar toda la vida pagando cuota y pim, 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 hasta que está derrumbado. Porque la felicidad o la consigues con poco o no la consigues. No se consigue con plata, está adentro. Y, ¿Y Pepe o Mujica es un hombre feliz? como dicen los aymaras, Ah. pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo. Yo tengo amigos y compañeros por todas partes del mundo. ¿Y Pepe Mujica es un hombre rico y feliz? Eh, Soy feliz, sí. Porque triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. No llegar. Porque el lugar donde llegamos en la vida, todo, es lo mismo un agujero. ¿Cómo es eso? Todos vamos a la muerte. El rico, el pobre y el medio tripa, todo. Y esa es la única cosa democrática, auténtica que hay en el mundo, es esa. Entonces el problema es cómo vivimos y para qué vivimos. Si la vida tiene algún sentido. Y creo que el sentido que tiene la vida es tener tiempo para cultivar los afectos. No cometer aquel error. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le faltas tú, porque te vas de madrugada y vienes de noche y nunca tienes tiempo para gastar 2 horas con tu hijo. Cuando eres joven precisas tiempo para el amor, porque la cosa más trascendente cuando uno es joven se llama amor. Como el mundo está manejado por viejos, se olvidan lo que sentían cuando eran jóvenes. Pero eso lleva tiempo y hay que cuidarlo. Y después vienen los hijos. Y a los hijos hay que dedicarle cariño. No los arreglás con un juguete. Lo arreglás con el tiempo afectivo que le dedicás. Y si en la vida nos quita el tiempo de gastarlo en los afectos y cuando sos viejo, necesitas tiempo para la melancolía. El amor existe cuando sos viejo. Es una dulce costumbre, es el compañerismo, es dispararle a la soledad. Esas cosas no dan plata. Pero si a la vida le quitamos los afectos, ¿para qué vivimos? Pepe, Uruguay se desvinculó casi de América Latina porque ha conseguido algo que pocas naciones lograron, mejorar la calidad de vida de su gente. Hoy tiene unos números que sorprenden. Si a usted le preguntara a alguien que va a convertirse en presidente, ¿qué cosa tengo que priorizar? ¿Qué cosa puede marcar la diferencia y hacer que consigamos seguir el camino que Uruguay está siguiendo bastante, bastante bien? Lo que pasa, hermano, nadie hace maravillas. Las sociedades son hijas de su historia y a veces tienen
la historia los favorece y en otras la historia los perjudica. Nosotros tuvimos desgracia, fuimos intervenidos 2 veces en nuestra historia, tuvimos mucho descalabro, pero tuvimos suerte. Tuvimos una generación por 1910 que era de vanguardia en su tiempo y que le hizo ciertas cosas en el Uruguay que nosotros tenemos que agradecerle a nuestros abuelos la visión que tuvieron. Por ejemplo, se le dio el divorcio a la mujer por su sola voluntad en 1912. Se reconoció las 8 horas de trabajo en 1914. Tuvimos un presidente que decía, el sindicato es el abogado del pobre. Que se dio cuenta, empezaba recién la generación eléctrica, que eso era muy importante y la nacionalizó hasta el día de hoy. Porque eso iba a ser un monopolio, y si iba a ser un monopolio, mejor que esté en manos del Estado. La enseñanza pública, más o menos desde 1880, pública y gratuita. Entonces, nosotros conocimos los consejos de salario, donde los trabajadores organizados y las patronales discutían el salario desde la década del 40, desde 1940. Y tuvimos marchas y contramarchas, no es tan perfecto. Tuvimos lío. Pero como la Argentina, también hay que ser objetivo con la situación internacional. El imperio inglés nos trató mejor que lo que vino después. No es que no nos chupara la sangre, nos ganaba también, pero era estable. Y los términos de intercambio, tanto para la Argentina como para Uruguay, fueron favorables hasta la guerra de Corea. A partir de la guerra de Corea empezamos a vender cada vez más barato y a comprar cada vez más caro. Nos empezamos a parecer igual al resto de América Latina. Aquella Argentina que era la mitad del Producto Bruto de América Latina, en la cual Perón pudo hacer una política de ayuda social, y eso era hijo de términos de intercambio favorables. O sea, hoy eso no se puede hacer. Hoy eso es historia. Tenemos a veces 3, 4 años buenos de precio y después nos venimos para abajo y ahí estamos. Estamos en otro mundo. Por eso no se le puede pedir a un presidente que haga magia. Lo que puede hacer un gobierno es con lo que tiene repartir lo mejor que se pueda, buscar de que se invierta y se produzca trabajo. Lo que más necesita la gente es oportunidad de trabajar. Y después siempre va a haber un margen de gente que necesita ayuda social, porque va a haber viejos que no pueden trabajar, porque va a haber niños desamparados. No se le puede pedir al mercado que arregle eso. Eso lo tiene que cargar el Estado. Pero para eso necesita que tenga una población que prospere, que puede pagar impuestos y que trabaje y que se enriquezca. Y de vez en cuando hay que llamarle al orden, no se olvide de los que están en el fondo de la fila, porque siempre va a haber alguno. Pero va a tener menos que gastar en ayuda social si usted genera política de trabajo. Ese es el desafío que tenemos todos por delante, generar trabajo. Entonces tiene que convocar a los que tienen capital que lo inviertan. De afuera y de adentro. De afuera y de adentro, y más de adentro. O sea, esa gente que dice... Porque de afuera no van a venir. Los que vienen de allá lejos a invertir, no vienen a jugar a las carmelitas descalzas. Vienen a llevarse más de lo que ponen, y es lógico. Claro. Ahora, los que están acá, hay que pelear que no la saquen para afuera, que la metan acá.
Esa es la pelea. O sea, esa gente que dice, alguien como el Pepe está en contra del capital, no quiere inversores, miente. O sea, ¿usted cree? No. Necesitamos que pongan la plata. No, yo quiero que ponga, pero que reparta. Que ponga, que se la juegue, que reparta y que le vaya bien, pero que pague impuestos. Porque además con el Estado no tenemos la capacidad de dirigir la economía. A ver, ¿cuál es el problema que tengo en el Estado? Nos tendemos a burocratizar. Porque si yo trabajo en el Estado, humanamente, es lógico, si la tengo segura, ¿para qué me voy a matar? ¿Verdad? No es que seamos malos, es que los seres humanos necesitamos un poco de premio y un poco de picana. El capitalista, el inversor, no es una persona, un angelito, no es una carmelita, está peleando por la de él. Pero como está peleando por la de él, se preocupa. Si es un empleado, no tiene por qué preocuparse, se preocupa por lo que cobra a fin de mes. Bueno, necesitamos esa relación. El problema del empresario es que se va a tender a pasar de la raya y a querer todo para él y no reparte. Y entonces preciso un Estado que lo deje vivir, que le deje hacer lo de él, pero que lo obligue también a repartir. Porque si no, nunca le alcanza. ¿Verdad? Ahí tenemos un dilema que es una tensión, problema en la sociedad. Pero para poder repartir primero hay que generar. ¿Y cómo se hace con la corrupción, Pepe? Porque el problema es que el Estado se encarga de hacer que ese empresario reparta, pero el drama es cuando el Estado está manejado por un grupo de gente que se queda con parte del dinero, o la mayor parte. Justamente. Se lo venía diciendo al compañero candidato. El problema es que a los dos seres humanos hay de todo. Hay mujeres y hombres que son capaces de pasarse 20 años investigando una molécula, tienen la pasión científica. Otros pintando un cuadro, otros haciendo poesía, otros un deporte. A unos les gusta demasiado la plata y se pasan toda la vida. Tengo un conocido que tiene 90 años, tiene plata que no. Y le pregunté, ¿y usted cuándo para? Yo no puedo parar, pero la puta. ¿Eh? Yo no puedo parar, tiene 90 y pico de años, no se va a llevar la plata. Pero transformó la montonada de plata en una pasión. Es el objeto de su vida. Bueno. Ahora, después, en la política vemos locos, algunos, que sentimos una satisfacción. Por eso el rancho en el que vivo, pues hizo poco para vivir. Yo quiero que la gente mejore y ayudar a mi pueblo para que viva mejor. No para mí. Yo me voy a pelar como un ajo. Entonces, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política, porque pudren todo. Utilizan la política como un medio para acumular riqueza y para escalar. En la política necesitamos gente que tenga la pasión de la política, que es el bien social. ¿Y cómo identificamos a unos y a otros? O sea, ¿cómo sabemos este va a entrar para hacer plata? Lo tenés que ver caminar en el trillo. Lo tenés que ver. Por eso te digo, al que le gusta mucho la plata, para afuera, que vaya a trabajar y que le vaya bien y que pague impuestos y darle un abrazo, pero no entreverlos tanto. Si no, te tenés como el viejo Trump, ¿viste? No le alcanza nada. Bueno, ahí está. Ahora en juicio porque por esto y por el otro. Yo sé.
Yo sé que hay gente que aunque le caiga un vagón de oro encima, no le alcanza. Y cuando se atreverá con la política es lo que pudre todo. Porque no es solo la corrupción, es el pensar la realidad de que aquello que nos hace bien para enriquecernos es necesariamente bueno. Y a veces sí, y en otras veces no. Porque te puede enriquecer a ti, pero empobrece a otro montón de gente. Es decir, si tenemos esa visión que vamos a juzgar la realidad a cómo me conviene o me perjudica, estamos fritos. Hay que pensar un poco en los demás. Y no todos pueden pensar en los demás. Hablando de pensar en los demás, Pepe, a nivel regional, ¿por qué no funciona el Mercosur hasta ahora? Porque es un sueño incumplido. No funciona por nosotros, porque estamos como atados, porque tenemos contradicciones internas, porque nos quedamos a medio camino, no terminamos de juntarnos, no abrimos nuestros mercados como debieran de ser y no los defendemos. Debiéramos de propender a una industrialización parcial que es complementaria con los países grandes. Yo no creo que nosotros tengamos que hacer tractores o camiones, pero nosotros podemos hacer transmisiones, podemos hacer pastillas de freno, podemos hacer parabrisas, es decir, podemos hacer parte de cosas que las terminan los otros, pero como contrapartida tenemos que comprar lo que ellos hacen. Ellos nos tendrían que comprar lo que nosotros hacemos, asegurarnos trabajo y nosotros comprarle a ellos. Y no comprarle autos a Corea porque Corea no me compra nada, por entender. Eso es lo que nos está faltando. A nosotros algunas cosas nos dieron resultado. El Uruguay no produce cacao. ¿Dónde va a producir cacao que es un país meridional? Bueno, le vendemos chocolate a cara de perro a Brasil. ¿Por qué? Lo importamos de África, lo procesamos en el Uruguay y en mi barrio donde yo vivo, se hace una cosa que parece chocolate, pero no es chocolate, pero parece chocolate, y la gente come como si fuera chocolate. Es esas cosas que nos vende Brasil, que entran en mi país también, pero la materia prima como se hace sale de mi barrio. Pero traen aceite de palma que lo refinan en mi barrio con otras cosas, hay una empresa dinamarquesa que tiene una forma, lo entrevera con un poco de chocolate y otras cosas, pero es más barato que el chocolate, y te hacen esos bombones baratos que se venden a cara de perro por todos lados, que son brasileros. Ahora Brasil los hace con una escala que, claro, son baratos, pero nosotros hacemos una parte de eso. Yo creo que ahí hay toda una cantidad de trabajo para hacer. El caucho originario de Brasil, pero Brasil lo está importando ahora, de Asia, porque allá hay mano de obra más barata, de Vietnam, de Tailandia, de por ahí, ¿no? Bueno. Y viene como materia prima. Pero antes de hacer cubierta, tiene un escalón intermedio, se funde y se hace como unas lonjas redondas que con eso se empiezan a hacer las cubiertas. Eso lo podemos hacer en Paraguay, lo podemos hacer nosotros. Te pongo estos ejemplos. Hay multitud de actividades industriales que son complementarias. Por ejemplo, en la Argentina están esperando que le mandemos unas pastillas a nosotros para armar los frenos. En mi país se hacen pastillas de freno. Nosotros no hacemos auto. Ahora, ¿y eso de qué depende? ¿De Brasil y Argentina? Porque hasta ahora no... Eso depende de negociarlo con ellos, pero también tenemos que asegurarle
que le vendemos y que le compramos. Que le compramos los autos, que le compramos las cubiertas. Porque en este mundo, para que los negocios sean firmes, me tiene que convenir a mí, te tiene que convenir a vos. Pero nosotros los latinoamericanos tenemos exceso de vivo, nos faltan bobos. Precisamos, siempre queremos ganar para un lado, ¿entendés? Entonces, eso lo tenemos que arreglar con la política. Hay que conversarlo con Lula, tenemos que luchar por eso, construir un Mercosur complementario, porque eso nos va a unir, porque después no nos podemos separar. No, porque no nos vamos a juntar por discurso, o porque te quiero en pila. Nos vamos a juntar porque no tenemos, porque interdependemos. Pepe, acá ya me están diciendo que me estoy quedando sin tiempo y hay una cuestión que quería preguntarte. Hay como un incremento en la violencia en el discurso de la política y además de la violencia física en América Latina. Si pudieras viajar en el tiempo, en algún momento fuiste un joven que decidió tomar las armas, la situación política era otra. Hoy tenés toda esta experiencia. El mundo era otro. El mundo era otro. Si hoy, el Pepe de hoy, pudiera viajar en el tiempo y se encontrara con ese joven, ¿qué le diría? Que chamboneaste, porque tendrías que haberte organizado mejor, porque el golpe de Estado se venía como pensaba, pero cuando vino el golpe de Estado estaban desarmados. Porque desgraciadamente cuando un ejército te aplasta tenés que enfrentarlo de alguna manera y no lo podés paralizar con una huelga, precisas más. Y fuiste tan chambón que cuando el pueblo uruguayo te precisó estabas preso. Yo no digo que la violencia sea una partera de la historia. Desgraciadamente hay coyunturas entre los seres humanos donde hay circunstancias de violencia, porque también a las garantías democráticas se las llevan por delante y te aplastan. Y siempre la historia humana fue así, desgraciadamente. Pienso que todavía, por desgracia, vivimos la prehistoria. Saldremos de la prehistoria el día que no necesitemos más ejército y armamento para enfrentarnos. Pero eso desgraciadamente está latente en nosotros. Ahora, la democracia no es perfecta ni cosa que se parezca. Está llena de defectos, de injusticia, de desigualdades atroces. Pero con todos sus defectos, es por ahora lo mejor que hemos podido inventar. Por lo tanto, tenemos que pelear para mejorarla, no para tirarla a la basura. Y la tenemos que cuidar. Porque no es culpa de las instituciones ni de la democracia, es culpa de la fragilidad humana. Los seres humanos nos desviamos y entonces hay que estar en guardia. Y esa violencia a la que vos te referís está presente. Y es una hijastra del mundo digital. Cualquier bobo agarra un teléfono y dice cualquier disparate y no es responsable de nada. Antiguamente teníamos un consuelo. Existía una cosa que se llamaba el duelo. ¿No? Una cosa bárbara, si vos querés. Pero era un freno. Ahora cualquiera dice cualquier disparate y no pasa nada. Y entonces parece que hay que dar manija y dale, insultar a la gente. Y creo que eso nos hace mal. Nos está haciendo mal. Pepe, qué placer. Muchísimas gracias. Suerte a ustedes.